Un catastrófico descarrilamiento de un tren en Ohio, comparado con Chernóbil 2.0, y una explosión de azúcar en Georgia desencadenaron una de las peores crisis industriales en la historia de Estados Unidos, seguidos por los últimos esfuerzos de Hussein para evitar el aterrizaje de Estados Unidos en las playas de Kuwait. Además, las imprudentes decisiones de un codicioso desarrollador coreano provocaron uno de los colapsos más mortales que el mundo ha presenciado. Estos son 10 desastres provocados por el ser humano que podrían haberse evitado. El 11 de diciembre de 2005, una explosión masiva sacudió el depósito de petróleo de Buncefield en Hertfordshire, Inglaterra. La explosión, tan potente que se sintió a 40 millas de distancia y generó un estruendo que llegó a oírse en Holanda, fue causada por más de 60.000 millones de galones de combustible que estallaron en una gigantesca bola de fuego. Las llamas, elevándose cientos de pies en el cielo, formaron una nube de humo que se extendió por millas en todas direcciones. El jefe de bomberos describió los desafíos para combatir el incendio, elaborando un plan de ataque sostenido. Los residentes de Londres se despertaron a las 6 de la mañana con una explosión masiva. Dos explosiones más pequeñas se sucedieron unos 20 minutos después, registradas por el Servicio Geológico Británico como un terremoto de magnitud 2.4. A pesar del impacto, la mayoría de los empleados aún no habían llegado a sus lugares de trabajo. La policía, ante la posibilidad de daños en otros edificios cercanos, comenzó una evacuación. La investigación reveló que el tanque 912 estaba siendo llenado con gasolina cuando el indicador manual aparentemente se atascó y el interruptor de apagado no funcionó, ocasionando un derrame del combustible por el suelo. El incendio se prolongó durante 5 días. En 2009, Total UK, la empresa encargada del depósito, fue declarada culpable por varios incumplimientos de seguridad y salud que provocaron la explosión. Los tribunales determinaron que Total fue responsable de los daños a propiedades residenciales y comerciales, que sumaron más de 750 millones de libras, sin incluir el costo de reconstrucción del depósito de petróleo. Bajo el liderazgo de Saddam Hussein, las fuerzas iraquíes invadieron y ocuparon Kuwait el 2 de agosto de 1990. La disputa fundamental giraba en torno al dinero que Irak debía a Kuwait por concepto de petróleo, una deuda que Hussein no quería saldar. Esta situación generó el involucramiento de Estados Unidos, dado el impacto que podría tener en el suministro mundial de petróleo. El 16 de enero de 1991, la coalición de la ONU lanzó el ataque aéreo más intensivo en la historia militar, arrojando más de 88.000 toneladas de explosivos sobre las fuerzas de Saddam. Alrededor de 10 días después del inicio de la campaña de bombardeos de 42 días, se comenzaron a notar grandes cantidades de derrames de petróleo en el Golfo Pérsico. En un intento por impedir el desembarco de Estados Unidos en Kuwait, Saddam ordenó la intencionalidad de derramar 11 millones de barriles de petróleo crudo en el Golfo Pérsico. Además, se cavaron trincheras en las playas y se las llenó con petróleo, lo que resultó en un vertido de aproximadamente 6.000 barriles de petróleo diarios durante los 3 meses siguientes. Para empeorar la situación, las fuerzas iraquíes prendieron fuego a 732 pozos petroleros mientras se retiraba. Estos incendios consumieron alrededor de 6 millones de barriles de petróleo por día. Las imágenes tomadas por soldados muestran la escena apocalíptica de un paisaje desértico iluminado por la luz de los pozos de petróleo en llamas. Según la Universidad de Stanford, este evento fue el mayor derrame de petróleo y limpieza resultante de la historia, un desafío gigantesco considerando que se desarrollaba en medio de una guerra. Un año después del conflicto, se estimó que entre 210 y 540 millones de dólares fueron necesarios para limpiar el derrame, que dejó más de 430 millas de la costa de Arabia Saudita cubiertas de petróleo. Este episodio ha sido considerado uno de los mayores actos de terrorismo ecológico en el mundo. Norfolk Sur. El 3 de febrero de 2023, alrededor de las 9 p.m.,
Un tren propiedad de Norfolk Southern descarriló en Palestina Oriental, Ohio. El tren remolcaba 150 coches, 20 de los cuales contenían químicos tóxicos. 11 de estos coches descarrilaron, desencadenando lo que algunos denominan Chernóbil 2.0. Los vagones descarrilados transportaban cloruro de vinilo, una sustancia tóxica usada para fabricar PVC que, en altos niveles de exposición, puede provocar dificultades respiratorias, dolores de cabeza y ser cancerígena. Además, el derrame de acrilato de butilo, un líquido transparente utilizado para adhesivos, generó preocupación por dolores de cabeza, náuseas e irritación respiratoria. El miedo principal radicaba en el riesgo de una explosión catastrófica si el tren descarrilado se sobrecalentaba demasiado, lo que podría provocar una reacción en cadena y expulsar metralla hasta 1 milla de distancia. La evacuación de 5.000 personas en un radio de 1 milla del accidente fue necesaria para evitar los gases tóxicos liberados. Sin embargo, la activación de los químicos a través de un incendio generó una gran columna de humo tóxico que se esparció por gran parte del noreste. La causa del descarrilamiento fue asociada a la avaricia de Norfolk Southern, que jugó un papel en la negligencia de las reglas federales de seguridad, las cuales requerían la actualización de los sistemas de frenos de sus trenes. A pesar de la falta de cambios en estos sistemas desde la Guerra Civil, la causa aparente se atribuye al sobrecalentamiento de una rueda, aunque aún no se ha completado una investigación exhaustiva al respecto. Fukushima es conocido en la escala internacional de eventos nucleares, el INES, la cual mide la gravedad de cualquier incidente nuclear, calificándolo de 0 a 7. Este sistema es análogo a la escala de magnitud utilizada para terremotos. En esta escala, un 0 significa que todo está bajo control, mientras que un 7 indica un desastre nuclear de gran magnitud. Hasta la fecha, solamente se han registrado 2 eventos calificados con un 7, Chernobyl y el desastre nuclear de Fukushima en Japón. El 11 de marzo de 2011, Japón experimentó el terremoto más potente jamás registrado en su historia. Este terremoto generó un devastador tsunami que azotó la costa japonesa y especialmente afectó a la central nuclear de Fukushima. Según National Geographic, la ola alcanzó una altura de 132 pies en algunos lugares. El tsunami que impactó la planta tuvo alrededor de 50 pies de altura, causando la completa destrucción de 3 de los 6 reactores. Esto desencadenó una crisis humanitaria sin precedentes desde los eventos ocurridos en Chernobyl. Las investigaciones posteriores revelaron que el propietario de la planta y los reguladores no habían tomado las medidas de seguridad necesarias ni instalado el equipo apropiado para prevenir inundaciones. Esta carencia de preparación evidenció que la planta estaba condenada a ser devastada si un tsunami de tal magnitud alguna vez la golpeaba. Hoy en día, el área circundante a la planta de Fukushima es una ciudad fantasma. Más de 160.000 personas fueron evacuadas y obligadas a abandonar sus hogares en 2017. Aunque el gobierno declaró que era seguro para unas 21.000 personas regresar, solo 1.000 accedieron a esta posibilidad. Se estima que el gobierno japonés destinará $700 mil millones durante un lapso de 40 años para restaurar Fukushima a su estado anterior, convirtiéndola nuevamente en una ciudad próspera. El 7 de febrero de 2008, una explosión cerca de Savannah, Georgia, ocasionó uno de los desastres industriales más mortales en la historia de Estados Unidos. Aunque uno pensaría que este incidente involucraría petróleo y gas, en realidad se trató de azúcar. La explosión tuvo lugar en la refinería de azúcar Imperial, al noroeste de Savannah, cobrando la vida de 14 personas y dejando 38 heridos, 14 de los cuales presentaban quemaduras potencialmente mortales. Según informes oficiales, la explosión fue causada por una acumulación masiva de polvo de azúcar en el edificio de empaquetado. Las partículas de polvo de azúcar, altamente inflamables, se desprenden durante el proceso de refinación del azúcar. Estas partículas flotan en el aire y al aterrizar se acumulan en zonas diversas. A pesar de los intentos por limpiar el polvo, los sistemas eran insuficientes, lo que desencadenó la explosión.
Los 3 silos de azúcar, con 100 pies de altura, vaciaron su contenido, deslizándose por una rampa y aterrizando en una larga cinta transportadora cubierta de acero. El polvo de azúcar se acumuló rápidamente en niveles extremadamente peligrosos, detonando con una pequeña chispa de un rodamiento sobrecalentado. La explosión desencadenó una reacción en cadena que devastó el edificio. El corte de suministro eléctrico dejó a los trabajadores atrapados en un laberinto de oscuridad, sin evacuaciones de emergencia previas. Aunque algunos lograron escapar, otros no tuvieron la misma suerte. Imperial Sugar fue multado por OSHA por violaciones de seguridad en su planta de Luisiana y enfrentó numerosas demandas después del desastre en Puerto Wentworth. La compañía reconstruyó la planta de Georgia y esperaba reanudar la refinación de azúcar para finales de 2008. En medio del caos provocado por la Guerra de Corea en la década de 1950, Corea del Sur se embarcó en un proceso de transformación que, en los 30 años siguientes, la consolidó como uno de los lugares más tecnológicamente avanzados del planeta. Sin embargo, el ritmo vertiginoso de la construcción, característico de esa época, tuvo sus consecuencias. En el caso de los grandes almacenes Samsung en Seúl, la imprudencia y los atajos tomados se materializaron en una tragedia. El fatídico 29 de junio de 1995, el edificio se derrumbó, cobrándose la vida de 502 personas y dejando heridas a más de 900. Fue el peor desastre en tiempos de paz en la historia de Corea del Sur. La construcción de este complejo había comenzado en 1987, originalmente planeado para albergar un complejo de apartamentos de 4 pisos. Sin embargo, el jefe del grupo Samsung, Lee Jun, decidió un cambio de planes luego de que los cimientos se habían erigido, optando por la construcción de un lujoso centro comercial. Esto derivó en una serie de desafíos, dado que no todas sus demandas estaban en línea con las regulaciones de zonificación. Ante el rechazo de Woosung, la empresa constructora original, Lee decidió despedirlos y contratar a su propia compañía para llevar a cabo su visión. La tienda Samsung se inauguró en 1990, pero 5 años después se convirtió en un montón de escombros. En un giro irónico, Lee, quien había impulsado este proyecto, fue declarado culpable de negligencia criminal. Fue sentenciado a 10 años, pero falleció unos meses después de su liberación en 2003. En los años 1970, Seveso era un pequeño suburbio situado al norte de Italia, a unas 10 millas al norte de Milán, con una población de alrededor de 17.000 habitantes. Se hallaba bajo la sombra de una planta química propiedad de Icmesa, una rama de la compañía farmacéutica Hoffmann La Roche. El 10 de julio de 1976, uno de los edificios de la planta alcanzó temperaturas y presiones peligrosamente altas, más allá de un punto crítico de no retorno. Mientras los residentes cuidaban sus jardines, una bomba silenciosa estaba a punto de estallar. Finalmente, la válvula de liberación de presión explotó, liberando una enorme nube de gases tóxicos sobre el pueblo. Se produjo la tragedia de Seveso, básicamente el Chernobyl de Italia. Uno de los químicos liberados era la 2378 tetraclorodibenzo P-dioxina, comúnmente conocida como TCDD o dioxina. Este subproducto industrial está entre los compuestos más mortales que se conocen, causando cáncer, efectos reproductivos severos similares a la exposición a la radiación y, en ocasiones, la aparición de cloracné, una afección cutánea dolorosa. Tras el accidente, unas 37.000 personas de Seveso y áreas circundantes fueron evacuadas. La fauna también sufrió graves daños, lo que llevó al gobierno a ordenar el sacrificio de animales de granja para evitar el consumo humano de productos contaminados. En 1978, alrededor de 80.000 animales fueron sacrificados. En 1983, los tribunales italianos determinaron la culpabilidad de 5 funcionarios de la empresa por negligencia criminal. 3 apelaron y 2 cumplieron condena en prisión. Mientras tanto, Roche tuvo que pagar $168 millones en daños.
La central hidroeléctrica Tom Sauk, construida entre 1960 y 1962, se sitúa a unas 90 millas al sur de San Luis, Missouri, y está ubicada detrás del Parque Estatal Johnsons, que permanecía cerrado. La planta poseía un embalse superior en la montaña de Ganancias, con una capacidad de más de 5 millones de metros cúbicos de agua, suficiente para llenar más de 2.000 piscinas olímpicas. Sin embargo, el diseño original de la Central Tom no consideró una característica crucial: la presencia de un aliviadero. El 14 de diciembre de 2005, la supervisión deficiente condujo al desbordamiento del embalse superior, causando el vertido de 1.500 millones de galones de agua montaña abajo, inundando Johnsons Park, el único pueblo en el parque. El superintendente Jerry y su familia, confiados en que estarían seguros en su casa, se vieron arrastrados por la súbita inundación que arrasó su hogar, separándolos del camino y dejándolos atrapados en un campo. Los servicios de emergencia los encontraron más tarde, empapados y cubiertos de escombros. Ameren Corporation, la empresa encargada de la presa, asumió toda la responsabilidad del desbordamiento. Se determinó que el desbordamiento se debió al mantenimiento inadecuado del equipo de monitoreo, lo que resultó en daños por $180 millones a la propiedad. Una investigación independiente concluyó que todo el incidente podría haberse evitado si se hubiera incluido un aliviadero en los planes originales de la presa. Posteriormente, los planes de reparación de Ameren aseguraron la inclusión de esta característica fundamental. La tormenta de fuego. El 19 de octubre de 1991, los bomberos de Oakland, California, respondieron a un incendio en el 7151 de Buckingham Boulevard. Las tensiones eran altas debido a la alta susceptibilidad del área a los incendios forestales. Si no controlaban rápidamente el incendio, podría convertirse en una catástrofe total. En medio del fuego, los bomberos lucharon con dificultad. La llama inicial no revelaba las agujas de pino humeantes en las cercanías, pero al amanecer, los vientos llevaron esas agujas ardientes en todas direcciones. En tan solo una hora, aproximadamente 800 viviendas se encontraban en llamas en la zona, extremadamente seca, condiciones perfectas para el avance de una tormenta de fuego. Las temperaturas superaron los 2000 grados Fahrenheit, haciendo imposible combatir el fuego. Muchas casas, construidas en laderas empinadas con calles estrechas, complicaron los esfuerzos de los bomberos por cerrar el acceso con sus camiones a tiempo. En cuestión de minutos, una casa con tejas de madera fue engullida por las llamas. Cuando finalmente lograron extinguir el fuego, se contabilizaron 25 vidas perdidas y otras 150 personas resultaron heridas. 3.000 viviendas y 1.500 acres de tierra quedaron devastados, acumulando daños superiores a $1.500 millones. Will Wright, el fundador de Maxis Games, fue uno de los primeros en perder su hogar por el incendio. Afortunadamente, logró escapar con su familia y reconstruyó su vida paso a paso. Esta experiencia lo inspiró a crear uno de los juegos de computadora más vendidos de todos los tiempos, Los Sims. Eso es todo por hoy. Te invitamos a ver más videos similares haciendo clic en el enlace en la pantalla. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.